Me comentaba Lucy ahorita que quería que se hiciese una revisión, ¿verdad?, sobre el problema, ¿verdad?, que el que se envió la vez pasada o el que se discutió la vez pasada era nada más de inicio, era precisamente para no empezar en blanco. Y suponemos que a través de la discusión pues se confirmó, pero sería bueno que para que tengamos certeza de que eso es lo que se está buscando, ¿verdad?, le demos una rápida revisión nuevamente y podamos proceder a lo que sigue. Pero antes de ello, quisiera hacerles un par de comentarios que tienen que ver con la eficiencia del grupo en términos de dónde vamos y qué tanto nos falta. Pues prácticamente vamos con un poquito menos de la mitad de todo el proceso. Si nos comparamos con otros grupos, no estamos tan retrasados, sin embargo, sí necesitamos generar un poco más de eficiencia en las discusiones. Para ello nos hicieron llegar un comunicado donde nos piden que tratemos de focalizarnos en el tema, en lo que estamos discutiendo, tener participaciones no más de 1 minuto y medio de manera individual, tantas como sean necesarias. No se trata de ser restrictivos de ninguna manera, sino de tener mejor un camino más eficiente hacia el objetivo que estamos logrando por sesión. Como ustedes se habrán dado cuenta, el grupo no siempre está asistiendo de manera regular por sus diferentes ocupaciones. Les comento que yo en esta semana voy a procurar generar una llamada al resto del grupo para fomentar su participación. Si ustedes se los encuentran, porque estamos ahí en el mismo medio, sí estimular a la gente a que se sume a esto. Máximo que vamos a empezar a entrar a una etapa de visibilidad frente a la comunidad, en términos de que la gente se vaya expresando con lo que nosotros estamos discutiendo, generar los foros que están en las páginas, ¿verdad? Entonces sí es importante que el grupo sea representativo tal y como fue estructurado de manera inicial. También hacerles el recordatorio de que de las fichas que les solicitaron, que las hagan llegar a quienes falten, ¿verdad? Básicamente para un proceso de transparencia, para un proceso de legitimación de quién está discutiendo esto, por qué, con qué cartas credenciales, y generarlo de la manera más abierta. Yo pienso que la sociedad se merece esa parte. No tienen que ser fichas así muy académicas, sino más que nada de carácter de ubicación, ¿verdad?, para la gente referencial. Y por último, hacerles una invitación nuevamente a que todos aquellos documentos que consideren que sean importantes, que sean subidos a la plataforma y que vayan apoyando cada una de las discusiones, hacerlos llegar. Parte del esfuerzo de esto es crear bibliotecas virtuales especializadas, ¿verdad?, en la materia. Es un recurso muy interesante cuando todo el mundo desde su área de especialidad está colocando documentos, porque lo que están aportando realmente es esa mirada fina y muy especializada, y eso es muy difícil que lo pueda lograr una persona, y que todos en conjunto, si trabajamos por ello, podemos hacer una contribución muy importante, ¿verdad?, a este proyecto. Porque cuando se descienda a niveles muy precisos de definir tipos de equipamientos, tipos de acciones, esa literatura va a ser una retroalimentación muy importante para los planificadores urbanos, para las gentes, para los gestores, para los inversionistas. Si queremos que inversionistas, que empresarios estén conectándose con la vida cultural,
pues hay que entregarles literatura más o menos especializada, experiencias que son muy útiles de otros países o de aquí del país, ¿verdad? Y que puedan servir como referentes. Pues dicho esto, no sé si hay alguna pregunta para iniciar la sesión. Pues yo solamente quería presentar, invité a Roberto Pérez Castro. Él tiene experiencia en temas de patrimonio cultural, estuvo en INA mucho tiempo y he encontrado en un colaborador también, entre otros, muchos en el IMACU, muy valioso. Y bueno, si no puedo estar yo, voy a pedirle que esté para que demos continuidad. Ismael Castro, que también está en el grupo, ha estado saliendo mucho y bueno, para evitar que IMACU no esté presente, es que lo he convidado. Gracias. Bueno, pues nos iríamos al problema, ¿verdad? Lo tienen por ahí en una transparencia, si no acá está escrito, como la oferta cultural o recreativa. Oferta cultural o recreativa de bajo o nulo impacto. Hay que recordar que tiene que ser definido el problema en términos de un enunciado que sea lo suficientemente expansivo, lo suficientemente explicativo, ¿verdad? Y que recoja la generalidad, no recoge la particularidad. Esto es algo muy importante, eso se ve en otras etapas. En ese sentido, pues sí quisiera escuchar las opiniones alrededor de esto, o que volvamos a entrar en una valoración de esto. Sí, yo estaba platicando con Lucy y le digo que después del ejercicio que hicimos para identificar las causas, a mí me parece que lo que surgió aquí de la escasa valoración del arte como un elemento fundamental para el desarrollo humano podría ser o podría englobar mejor, según lo que ya después leí con calma las minutas y los comentarios que habían hecho en una de las reuniones en las que no estuve, y me parece como más acertado, más general, como que le puede pegar a más cosas, porque acá estaríamos todavía hablando, digamos, desde las instituciones solamente, aunque hicimos pues, esfuerzo de marcar lo que era oferta. Ajá. Escasa valoración del arte. ¿Eso está en el árbol o surgió en los comentarios de la sesión pasada? Pero tendríamos que incluir también lo recreativo. El arte, la cultura y la recreación. Ajá. Y la cultura. La cultura y la recreación como elementos para el desarrollo humano. Sí, porque los tres están. ¿Alguna opinión sobre esto? ¿Les parece más que refiere de mejor manera, que es más expansivo a la oferta? Sí, yo nada más también me quedé pensando con que hemos abordado el tema de cultura y arte, y bueno, particularmente arte la sesión pasada, sí. Pero la parte de cultura, así como la hemos tratado en las primeras sesiones, y la parte de recreación no se ha tocado para nada, ¿no? Entonces, pues sí es importante retomar eso, ¿no? Para ya que redondee. Sí, como que la sesión pasada nos centramos demasiado en la cuestión artística, ya por lo que estábamos aquí. Y yo comentaba hace rato también sobre esta preocupación, definir oferta cultural de bajo o nulo impacto o la escasa valoración es como hacer el planteamiento clásico de que es primero el huevo o la gallina. No puedes valorar si no tienes una oferta, y no hay una oferta o no hay un impacto si no existe una valoración adecuada. En ese sentido, me parece que el criterio que podemos utilizar para poder decidirnos es precisamente que la definición del problema pueda pegar, ¿verdad?, tanto a lo cultural, a lo artístico, como a lo recreativo, ¿sí?
En ese sentido, por ejemplo, lo recreativo sí es altamente valorado, sí, pero la parte cultural no. Y bajo esa, bueno, estamos hablando en todos los casos sobre percepciones. Nadie podría decir que, porque ya dijimos desde la primera sesión que no hay estudios, pero sería por sentido común, ¿verdad?, decir que lo recreativo es rechazado, ¿sí? Porque el ser humano está requiriendo momentos de expandir y de poner en práctica su ocio, y ese ocio se genera con actividades de carácter recreativo. Entonces estoy partiendo de la premisa de que hay un interés por parte de una sociedad de que existan actividades recreativas. Sin embargo, no estoy muy segura que sea de la misma manera en la parte cultural, ¿verdad? Pero bueno, lo dejo ahí a la discusión. Y lo que yo le comentaba a Gina en este sentido es que el verlo como oferta es ubicarlo nuevamente en un ciclo muy parecido al ciclo económico, que es producción, circulación y consumo, ¿no? Entonces la producción es el polo de la oferta y el consumo es el receptor, que finalmente con un enunciado así nos da la idea de pasividad, no nos está dando la idea de que producción, es más, acabar con esta idea del ciclo, ¿no? Ayer estaba leyendo un artículo sobre el ciclo de la cadena de valor en la cultura, pero es finalmente la misma cadena de valor que en el ciclo económico, ¿no? Producción, luego se le aumenta valor en la circulación y luego en el consumo, pero por más que el discurso diga que la cultura es viva, etcétera, siempre se termina viendo así, ¿no? Y la respuesta, digamos, si alguien ve esta problemática, la respuesta va a ser más oferta. Más oferta. Y no es, bueno, ya hemos decidido aquí, creo que no es una cuestión de cantidad, sino más bien de, digo, sí hay cantidad, debe haber más, pero mayor calidad también en lo que se ofrece. Entonces sí sería como muy importante que en el problema sea más de carácter cualitativo. Como más de vitalidad cultural entonces. En ese caso, ¿no? Sí. ¿Opiniones sobre eso? ¿Lo cambiamos entonces? ¿Lo podríamos definir como escasa valoración del arte? Yo creo que la palabra vitalidad es más descriptiva, ¿verdad? Más expansiva. Débil vitalidad, escasa vitalidad, el arte, cultura y recreación. Pues vitalidad cultural y recreativa, ¿no? Ahí está implicado el arte. Sí, a mí me parece que el arte forma parte de la cultura, o sea, sería innecesario hacer esa especificidad. ¿Estarían de acuerdo para redactarlo de esa manera? A ver, lo redactamos, sí. Para ahí abajito, a ver si... ¿Quiere que también se quede? Sí. Sí, que se quede la anterior, por favor, y le ponemos la contrapropuesta. Vitalidad. Escasa vitalidad. Me hubieras dicho. Estudié en la universidad. ¿De la cultura? Vitalidad. De la vitalidad de la vida. No. De la dinámica Cultural. No, porque van a decir que son un marxista. De las dos dialécticas. Sí, de hecho no estaba porque estoy en la mesa de gran visión que se termina a las 10, pero me voy a salir antes para estar ahí. O De la vida cultural. Sí, sé. es que si ponemos vitalidad. Bueno, Muy entonces bien. escasa valoración Oh, caramba. de la cultura Yo estoy ahí. Y la recreación. y recreación por parte de... Nos falta quién. No te preocupes, ¿Quién nos cuenta va a conmigo. por parte de la Algo sociedad? La comunidad en general. Por la sociedad. Casi yo lo hago además.
estamos Gracias. redefiniendo. Como elementos esenciales, ¿no? Indispensables. Porque yo siento que en Mexicali lo que es altamente valorado es el trabajo. O sea, en Mexicali trabajamos, somos muy trabajadores. De hecho, el tiempo libre se dedica más a trabajar más. Eso es lo que creo que es altamente valorado. Y lo que sea recreativo, creo que es así como que hay estos flojos. ¿Sí? Es más, hasta vi un espectacular que duró poco, que decía menos fiesta y más trabajo en una campaña. Porque la fiesta no es bien vista. Lo que pasa es que las formas de fiesta aquí en Mexicali son muy diferentes, son en los patios, son reuniones más pequeñas, no son de carácter comunitario. Pero la fiesta de alguna manera existe, hay como expresiones muy arraigadas en la estructura familiar, en las familias extendidas, ¿verdad? Sí. Entonces No, y desde un punto de vista antropológico, también lo son en los poblados. Yo lo decía la otra vez, estuve en una reunión con una comunidad de oaxaqueños, ¿no? Tienen 24 años celebrando sus fiestas aquí en el ejido Isla Sagraña. Okay. Entonces ahí sería escaso de relación de la cultura y recreación por parte de la sociedad. ¿Sí? Por parte de la sociedad. Porque ya luego si le agregamos como elementos de desarrollo humano queda como muy largo, ¿no? Sí, de hecho la definición del problema, de acuerdo a la metodología, tiene que ser una expresión corta porque después se va desdoblando en las causas y en los efectos. Entonces ahí es donde se generan las especificidades. Sí, o sea, ¿por qué no se valora? Porque no se le considera elemento del desarrollo humano, por ejemplo. Exacto. Bueno, pues... Pero eso no lo quieres agregar. No, eso va en las causas. Eso va en las causas, causas. exactamente. Ajá. Bueno, entonces... Ahora, ¿por qué no se le valora? Por una falta de oferta. Sí, Una escasa empiezan a oferta. desdoblarse. De baja calidad. Ajá. Ándale. No, sí, yo me siento celular. Por favor, sí. Estas son algunas causas que se habían mencionado la sesión pasada. Entonces, hay que dar nada más para... Yo no veo. ¿No se puede hacer un poquito más grande? Así como esto. Ok, lo que vamos a hacer ahora es generar la pertinencia, como cambió la definición del problema, a ver si esas causas siguen siendo válidas. Ok, tenemos la primera que dice Ay, no alcanzó a ver, ¿quién me puede ayudar? Distribución, o sea... ¿Son las causas o las Solo causas? Está demasiado grande, no es para tanto. Los efectos. Sí. Nos podríamos ir a los efectos y luego a las causas. ¿Estas son causas o efectos? ¿Estas son causas? Causas. Causas. Pues vamos a Pero hacer De la escasa valoración. Es que la que trabajamos más fue en los efectos. Sí, no sé si lo... Yo creo Es que ahí nomás sería reacomodar la oferta cultural. No, pero déjalo como... Ah, bueno, sí. Lo que pasa es que ahora tendrías que darle face a la escasa oferta cultural y recreativa. Como una... No, esa va con causa. una causa. Pero aquí escasa valoración del arte. Y también como un efecto. Bueno, no. Es que ahí estaba ya. Lo único que tendrías que hacer es convertir esta que estaba aquí y bajarla o eliminar esa de abajo. Ya está en presente y te queda... ¿La grande del medio o no? No, Esa subirla, ¿no? Ajá, no, sí. Nomás no puedes eliminar todo el tubito de oferta cultural y recreativa con su flecha, porque entonces ya te queda el árbol Elimina nada más la de mero baja. con su flecha. Pero esa sí es, que hay que ponerla, ¿no? Sí, porque Pero sí, esa está es arriba. causa, queda como... Ah, ok. Es que la pusiste como causa, ¿no?
No, Ahí está la como causa problema sería central. la escasa valoración, ¿no? ese es el problema Original. original. Entonces yo lo que hice fue poner el, como está quedando ahorita el problema, pero me dijeron que no, que sí dejara No. O sea, no se puede quitar eso, así hacerle cut. Sí se puede, pero necesito poner el problema, por eso había Pero el puesto- problema ya lo tienes arriba. Está arriba en el cuadrito de arriba. Ese cuadrito de arriba Ah, es el ok. problema. Es modificarlo, porque no dice lo mismo que Ahí se dijo está. ahorita. Ajá. No más. Es que Nomás no es queda esa valoración de la cultura. Lo pongo entonces también. Así De es. la, Exacto, ándale, y ya. exactamente. Y bórralo de abajo. Y ya. Y vamos a checar nada más la pertinencia de todos los demás. Sí, porque dice arte. Porque la oferta cultural entonces, bueno, es Quedaría, la escasa oferta quedaría como causa. se entiende. Entonces, si les parece, para ir todos en el mismo orden, vámonos por niveles. El Ok. primer nivel, ¿sí? Y empezamos de derecha a izquierda, porque si no vamos a estar viendo todos. Ok. Sí. De derecha a izquierda. Ambiente adverso para el desarrollo artístico profesional. Pues sí, porque no se valora. Pero otra vez, aquí estamos hablando nada más de Faltaría toda la ramita de recreación. Ar- y de artístico, cultural Y y recreativo. recreativo. Ajá. Y le quitamos lo de profesional. Más bien le quitamos artista. Bueno, no, ahí sí es importante. Ahí Hablo ya tenemos que ir explícitos. especificando. Y podríamos poner profesional y no profesional. Quisiera hacer una pregunta muy Sí. ociosa. ¿Qué estamos considerando como ambiente adverso? O sea, tenemos que grupos en contra de... No, sino Que que no las están las condiciones condiciones no están. dadas. Sino no que haya grupos opositores, sino simplemente que las condiciones no son muy favorables. Por acá hay lugar. Pegarlo. Sí, sí quedó explicado, Betty, ese tema. Sí. Ok. El izquierdo, Lucy, ¿querías comentar Sí, algo? no, es que ya me iba a ir al que sí, pero vamos a ir primero Sí, por al niveles, lado al izquierdo. izquierdo, También ambiente adverso para la inversión pública y privada en arte, cultura y recreación. recreación. Estamos haciendo una Ok. de causas y efectos sobre un problema. Sobre problemas que están muy abajo. ¿A poco no alcanzan? De hecho, Hasta sin lentes alcanzan para el siguiente nivel, nos vamos al tercer nivel. escaso reconocimiento. Gracias, sí, tú léelo, Cristian. Escaso reconocimiento de los valores artísticos locales sería pues, agregarle también culturales. ¿no? culturales, ¿no? Porque Ajá. Valores recreativos como que no, no, no. pero valores artísticos y culturales. Sí, porque aquí no hay cultura. Pero hay una mesa de deporte, ¿no? Sí, Una hay una mesa mesa de de- deportes. Así es. Tenemos una frontera muy interesante en la parte recreativa y en la parte deportiva. La parte deportiva, hasta donde entiendo, la están trabajando más en el aspecto de formación de talentos, en la parte de como una opción para formar Gente que vaya a campeonatos y cosas. pero la parte recreativa toca esa frontera porque la gente puede ir a caminar, por ejemplo, puede generar una práctica de un deporte, no para fines de alto rendimiento, competitivos, sino para Esparcimiento. como una forma de esparcimiento y Uso de del tiempo manejo libre. del ocio, ¿verdad? Entonces, seguramente llegará un momento en que confluyan nuestras propuestas con las de ellos. Y era un poco lo que explicaba hace rato con Lucy, que probablemente el Centro Estatal de las Artes son centros altamente, o deberían de ser centros altamente especializados
y debería de existir una oferta de carácter barrial o de colonias, ¿verdad?, que no tiene esa alta especialización. Entonces los maestros especializados están en estos centros especializados. Lo mismo puede ocurrir con la oferta de deporte. Puedes tener centros de alto rendimiento y tus canchas deportivas a nivel barrial, tal vez con un profesor que les va a estar dando ahí cierto seguimiento, y de ahí se detectan los talentos para mandarlos a los centros de alto rendimiento. Aquí el problema es que se está invirtiendo los centros de alto rendimiento, el CEAR, por ejemplo, se está convirtiendo en una oferta de carácter barrial, dicho con todo respeto, ¿verdad? Es una infraestructura muy grande, ¿verdad?, muy compleja, ¿verdad?, para lo que se mencionaba en la otra ocasión, para karaokes, por ejemplo. Probablemente no sea el lugar indicado para eso, y no tiene nada que ver con la democratización de los espacios, tiene que ver con la utilización y subutilización de los mismos, ¿verdad? Esa es una causa de que sí, en ese sentido deporte nos lleva muchísimo a Así es. el deporte sí es altamente valorado. Además hay tiene ligas, más infraestructura. Pero eso es a nivel nacional, ¿no? Ahí hay que entender mi barrio hay las como lógicas, 3 ¿no? centros Son las deportivos. liguitas, ¿no? O sea, si alguien gana una medalla de oro o no sé, una olimpiada, tiene una repercusión mediática tremenda. Si alguien obtiene un premio de literatura por poesía o por una bienal o por video, pues yo he estado dentro del medio, en la crónica duré 14 años. Yo veo cómo la información cultural muchas veces, pues métela ahí en espectáculo, porque no hay una sección ni siquiera específica de la cultura. Aquí es bien interesante lo que se plantea, porque en el área deportiva hay intereses económicos muy importantes que están impulsando todos estos patrocinadores y estas marcas que están incentivando, y es lo que no ha ocurrido en la vida cultural, que no se ha insertado, ¿verdad?, esta visión de carácter empresarial a nivel local. que esté impulsando o que esté coadyuvando, ¿verdad? Probablemente no sea lo más indicado, pero lo que estoy tratando de explicar, ¿verdad?, es qué hace que se valore o se deje de valorar, ¿verdad?, una oferta. Sí, lo que pasa es que tampoco, ahí está lo del ambiente adverso para la inversión pública y privada en arte, ¿no? Yo creo que es un ambiente adverso, ahorita estamos en la mesa de arte y cultura, pero es un ambiente adverso para la inversión privada, particularmente privada. O sea, abrir un negocio, una pequeña empresa, todo lo que lleva desde un punto de vista de administración, gestión y económico es de alto costo, ¿no? O sea, la simplificación administrativa y hacendaria sería un tema importante para derivar esto y lo otro, ¿no? O sea, mientras no tengamos esas herramientas que lamentablemente tienen que venir del gobierno federal, para esto tampoco tendremos respuesta, seguiremos haciendo el árbol más alto, ¿no? Nada más un comentario en el punto que estamos: escaso reconocimiento, valores artísticos y culturales. Hay que ponerle valores y talentos, o sea, alguna manera de diferenciarlo del problema, porque pareciera que estamos repitiendo el problema, aunque nos referimos a valores en otro sentido, o sea, como los valores. Sí, pero acá está a escasa las valoración. expresiones, a las expresiones o manifestaciones pues artísticas. el punto era como no se le apoya a aquellos que quieren hacer que tienen el talento, que tienen las habilidades o aptitudes para convertirse en valores artísticos y culturales locales. Pero sí, para que se note la diferencia, que nos referimos a acá. Cristian, en esa ahí donde en la que estamos, sí, exacto. es cierto. No puede ser los talentos artísticos. Talentos a lo mejor, en vez de y valores. valores y poner talentos. Aunque también lo de los talentos, ¿sabes? Y las De los iniciativas. artistas, o sea, si lo dejamos. Pero entonces, ¿dónde dejan lo otro? Pues? Talentos Escaso artísticos e reconocimiento. iniciativas culturales. E iniciativas culturales Sí. locales, ándale. Sí, porque tampoco se reconoce mucho lo nuestro, ¿no? Como no sea la comida china y la cerveza. Ajá.
habido discreción. Pero De si verdad, viene algo bueno, del interior, aunque sea Dora la exploradora, se Sí, vuelca está toda la bien. Yo he comunidad. escuchado muchas veces Es esas infantil, ¿no? expresiones ¿Qué? de lo que tiene que ver con... Pero ahí con Alejandro Espinosa en su Facebook le puso: nada de lo que se hace en Mexicali vale la pena promover. Mexicali vale pito. Así. Y yo le dije a Alejandro Espinosa, disculpa, en el Mexicali Rosa, en la exposición de Julio Ruiz, le dije: oye, ¿tú eres de Mexicali? Sí, dice. ¿Y vale pito lo que haces? Sí. Órale, y tú lo sabes, güey. Entonces me puse a pensar, pues, que yo voy a Tijuana y conozco amigos que odian Mexicali. Mexicali no hay cultura, toda la cultura está en Tijuana. Y muchos de los que están en Tijuana nacieron aquí. Va Ángel Balray, nació Ábrica, de Arnel Ruanova. Va muchos, Rosina Conde, Daniel Sada. Es una larga lista de gente que nació aquí. Obviamente su obra la hicieron fuera de Mexicali, el caso de Sada en México, Monterrey y muchos en Tijuana, ¿no? Porque pues ellos son el centro del universo, ¿no? De alguna manera, ayer estaba viendo las noticias en Canal 22, o sea, no mencionan a Benavides, ni a Manuel Aguilar, ni a Rudy Hernández, mencionan a Marco Ramírez Herré, porque es alguien que se está proyectando a esos niveles, ¿no? O sea, yo platico con él y no, pues voy a exponer con Gabriel Orozco, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa aquí, no? Que ha habido una serie de administraciones culturales donde hay un seguimiento de programas que son casi lo mismo, ¿no? Siempre ganan los mismos, son grupos. Ayer vieron como salió los resultados de la Bienal Fotográfica, Jaime Durán Vila otra vez, ¿no? Y es muy bueno, pues. Pero la gente que quiere, digamos, proyectarse, que quiere entrarle con su fotografía, que son jóvenes, pues siempre va a haber gente que va a estar ahí y que va a estar figurando y bueno, a excepción de unos cuantos que se han más o menos incorporado a las instituciones que antes se sentían relegados, ahora pasa otra vez lo mismo, ¿no? Que tiende a hacerse una cofradía de los que van a estar ahí, ¿no? Pues, de aquí a la eternidad. De hecho, es lo que se está expresando, Eso que es una escasa escasa valoración. valoración confirma lo que estás comentando, que no hay una suficiente valoración, ¿verdad? Por parte de los que integramos una sociedad, pero también por parte de los que de alguna manera logran salir o logran ser reconocidos, y entonces lo que hay que hacer es generar una reactivación, ¿verdad? Una valoración de lo propio, ¿verdad? Y al interior de la misma comunidad artística, porque, o sea, yo digo que hay una sobrevaloración en Tijuana y aquí hay una devaluación, ¿no? O sea, la gente no se siente, la misma comunidad artística muchas veces no se reconoce y no se siente al nivel de lo que pasa en la región o de lo que pasa en México. Es cuando, digo, habrá quienes no, pero habrá quienes sí. Entonces, eso de alguna manera ilustra muy bien lo que está Perdón, haciendo. maestro, usted iba a comentar algo. ¿No? No, yo creo que uno de nuestros problemas locales, quisiera hablar por Mexicali nada más, ¿verdad? Si es que hubiera de veras una diferencia por Tijuana. Tijuana, su fenómeno geográfico y su cercanía con San Diego simplemente, ¿no? Le puede dar otro tipo de convivencia entre artistas y la sociedad misma. Pero yo creo que las instituciones de cultura, quizás no solamente en Baja California, pero he vivido en otros estados y he observado un mismo tema, son secuestradas por grupos, ¿no? Y ese secuestro temporal, ¿no? Pues ha privilegiado que algunos ganen estrellas y premios y todo, y que trabajen para su grupo, ¿no? Y luego quieren otros llegar a cambiar las cosas, pero es para hacer lo mismo. Lo que he experimentado es que hay creadores que a la vez son funcionarios. Eso es lo que yo siempre me he opuesto. Cuando por ejemplo iba a ser Ángel Ozaga, director del instituto, le dije a Gabriel Trujillo: no, Ángel es un cabrón, pues yo lo conozco, es mi compa, lo conozco, hemos comido el mismo plato, pero es un cabrón, pues, o sea, él es su grupo, siempre va a ser sus muy allegados, y más allá de eso no se abre, pues.
Y me decía Gabriel, pues tú también eres un cabrón, pues sí, pero yo no voy a ser director del Instituto de Cultura, en el sentido de que yo no creo en que mira, me ha tocado que Fernando Vizcarra ha sido director de promoción cultural y me dice, a ti te dieron una beca, yo también la quería. Entonces tú quieres un funcionario que no traiga esa bronca de que yo también soy poeta, yo también soy creador. O sea, quieres un funcionario que esté trabajando para los creadores y que se quite de que, es que yo me voy a agendar también en las actividades porque yo sé leer o yo tengo una obra de teatro y la voy a poner en las mismas instalaciones donde yo soy el director. ¿Sí me explico? ¿Cómo le podríamos llamar a eso? Porque sí creo que debe ¿conflicto de intereses? Bueno, yo no sé si estén de acuerdo con lo que estoy diciendo y yo soy muy franco, igual se los digo directamente y me han quitado y me han no, tú eres muy conflictivo. No es eso. Mira, a ver qué dice allá arriba. Hastío. De la comunidad artística. Yo sé, Entonces, con yo qué, creo ¿no? que lo que estás expresando de manera franca y abierta Es una catarsis. está conceptualizado formalmente ahí, ¿verdad? No sé, ¿lo ves reflejado ahí? Yo creo que estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto porque he estado involucrada en diferentes instituciones culturales. Entonces, el compromiso, la honestidad, la convicción de trabajar por la vida cultural, eso no depende de que la gente sea creadora o que no lo sea. O sea, yo no soy creadora y me esfuerzo, ¿no? Pero sabes de cine y platicas de, o sea, sí, tienes una relación con la... Pero yo, bueno, entre mis compañeros de trabajo he visto gente que es artista y que comparte y gente que no es artista y que tampoco comparte. O sea, no creo que el problema de los funcionarios sea ser creadores o no ser creadores. Es pero una comparte con su cuestión gente. de Ser honesto o no ser honesto. De ser honesto, exactamente. Entonces, yo insistí mucho desde el principio en detallar muy bien los perfiles de las personas que deberían estar al frente o tomando las decisiones, y a mí se me haría muy grave poner que no sean Becar a alguien creadores. nomás por no ser O sea, creador. no, porque yo conozco a varios que creadores han hecho un buen trabajo y otros que no, y no lo han hecho, pues entonces... Ya no voy a hablar, Lucy. No. Siento. No, yo me tengo que ir porque tengo clases. No creo que ese sea el determinante, ¿no? Sí, es como decir, perdón que me meta en medio, que es como decir que un empresario no podría ser político porque se va a beneficiar también a sí mismo. Entonces yo creo que ahí también... Como Eugene, por decir Que es algo. muy probable, pero no es a fuerza, no tiene que ser así, no siempre será así. Estamos frente al clásico conflicto del ser humano, que es la parte ética, ¿verdad? Ética, la ética. Es un tema ético que seguramente se va a tocar no solamente en esta mesa, sino en todas las mesas, ¿verdad? La apertura del suelo, la forma en que se generan las contrataciones para los equipamientos, o sea, finalmente es un asunto de carácter ético, pero no lo quiero minimizar de ninguna manera, pero sí quiero insistir que es un problema permanente que tenemos que ir avanzando, ¿verdad? En la definición de las causas, ¿verdad? Sí, pero a lo mejor el término ético debe caber en alguna parte o esto de esta alternancia de grupos que han controlado. No ponerle nombre ni apellido, eso sería necio. Estamos haciendo un documento para el futuro, ¿no? Y finalmente estamos siendo responsables de escribir el antecedente, ¿no? O sea, la fotografía que podemos tomar hoy, volteando hacia el pasado, que a lo mejor no tan al pasado, pero decir, a partir de aquí se podrían generar estos cambios, ¿no? Y es necesario conducirnos por estas nuevas rutas si queremos que este aspecto de la vida de Mexicali sea importante, ¿no? Significativo. Quería comentar algo ahorita que dijeron acerca de que en Mexicali hay una devaluación de la cultura. Yo veo una situación todavía más complicada que una devaluación, puesto que la gente en general, el público por decir algo, sí tiene por algo así como una pobre valoración a lo mejor sobre las propuestas culturales, pero también los artistas en muchos de los casos
tienen una sobrevaloración de su propio trabajo y un ego que a veces no permite que la gente se acerque a ellos. Yo creo que ahí también hay una problemática todavía más compleja que la de Tijuana, por ejemplo, que no hay a lo mejor sobrevaloración. Aquí no hay una convivencia entre ambos grupos. Los artistas se creen de otra élite, casi como pensando que la gente los mereciera. En algunos casos, no en todos, pero eso también complica mucho la situación. Son interacciones un poco maduras, ¿verdad? Es un poco difícil, en lugar de pues, convivir mal, ¿no? Podríamos definirlo así, interacciones débiles o interacciones... pues son inadecuadas, inconvenientes. Los prejuicios y los estereotipos. Yo creo que también ahí puede quedar. ¿Dónde está? ¿De dominio? En el tercer nivel. Y esto, el debilitamiento del sentido de pertenencia comunitaria también. Vamos avanzando para ver si todo lo que hemos discutido hasta el momento queda reflejado en lo que ya se dijo. Entonces, escaso reconocimiento de los talentos artísticos e iniciativas culturales locales. Ya quedó completo eso. Nos vamos al siguiente: ambiente adverso para la formación de públicos. ¿Sí? Y la tercer nivel, reducción constante de los recursos institucionales. Nos vamos al siguiente nivel, de derecha a izquierda, por favor. Hastío de la comunidad artística. Agregamos ahí lo de, bueno, no sé si ponerle también lo de cultural, ya que estamos, que es lo Así mismo. es. Para que tenga... Bueno, en lo cultural siempre Comprende lo artístico. Sí, comprende. Sí, Lo que sí, pasa no es que estaría- tenemos que estar especificando un poquito más a este nivel. Sí, porque yo creo que sí nos estamos refiriendo particularmente a los artistas, ¿no? A Así los es. creadores. Entonces, le quitamos lo cultural. Yo diría, porque Predominio Está de muy difícil prejuicios. definir a la comunidad cultural. sí, o sea, somos todos el 100% de los mexicalenses, ¿no? Predominio de prejuicios y estereotipos sobre el arte y la cultura Y la recreación también. y la recreación. O sea, esta idea de que la recreación es pérdida de tiempo. Sí. Sí, lo único que hacemos es tomar cerveza. Así es. Es cierto, a veces el vino. O vino, ahora el vino. Ahora es vino porque andamos muy ensenadeados, ¿no? Así es. Nos queremos mediterráneos. refinar. Al ratito va a ser tejuino. Tepache. Debilitamiento del sentido de pertenencia comunitaria. Sí, porque si hubiese un fuerte sentido de pertenencia comunitaria no pasaría esto que está comentando Fernando, ni los dos Fernandos, ¿no? Ni esta parte de que los artistas se sientan elegidos de Dios y nadie se los merece, ni esta otra de que si estás en un lugar de privilegio en tanto a poder repartir recursos, los uses a tu mera conveniencia. Fíjense que ahorita estoy haciendo un trabajo respecto de los resultados de la consulta infantil y juvenil del IFE en 2012, aquí en Ciencias Políticas el día 15. Estoy invitada a hacer algunos comentarios sobre los resultados nacionales, pero no locales. Y el tema de pertenencia comunitaria o sentido de pertenencia en los niños, pero también de participación ciudadana, tiene que ver, empezando por el escaso escuchar a los niños y a los jóvenes sobre sus problemas. Entonces, a mí me gustaría enriquecer, o sea, todo está empezando desde abajo. Esto tiene que ver desde la educación básica, ¿no? Y cuánto tiempo hemos tardado en mejorar la calidad de la educación básica, que es una demanda nacional de los niños en todo el país, es una demanda nacional, mejorar la educación, pero están refiriendo que en la escuela y mucho más distintivamente en la secundaria no los escuchan, no toman en cuenta sus opiniones y sus necesidades. Entonces, volviendo al tema de la educación artística, si empezáramos con esto,
no para ser los artistas de que vayan a ganar trofeos o contiendas internacionales, que ojalá todos lo pudieran hacer, ¿no? Pues bueno, Jorge Ortega ganó el Sabines Internacional, hay varios aquí que tienen... Sí, que se pueden, pero si empezáramos con lo básico en la básica, con lo básico en la básica, ¿no? Estaríamos logrando ese sentido de pertenencia, pero también de participación para ser comunidades democráticas. El tema es que no somos una comunidad democrática todavía. Ciudadanías que se reconozcan como ciudadanías que participan, ¿no? Con responsabilidad para participar. Y digo, pongo el campanazo por este tema de los niños y sobre todo los jóvenes de secundaria. No me escuchan. Y los jóvenes de secundaria, hay 3 rangos de edad, 6, 9, 10, 12, 13, 15. Los jóvenes de secundaria, el mayor, aparte del bullying, el mayor maltrato viene de sus maestros. Entonces, esos maestros son los que nos dan, junto con la familia y otros servidores públicos, seguridad y confianza en el servicio público. Y si esas figuras están siendo percibidas de esa manera por nuestros jóvenes, pues después decimos que sus expresiones de artes no valen. Bueno, porque vienen pues del dolor, de la descalificación, del sufrimiento, que a lo mejor eso los hace generar cosas todavía más interesantes, ¿no? Pero no viene de una salud espiritual que nos pudiera dar, para mí, la educación, una buena calidad de la educación y una educación artística desde el principio. Lo podríamos derivar de ahí, del que está al centro, de ambientes adversos para la formación de públicos, y de ahí se abriría otra flecha de ese central. Ese ambiente adverso para la formación de públicos, no tenemos que hacer la aclaración que es para ambos, igual que nosotros, ¿no? Culturales y artísticos, perdón, recreativos y culturales, de actividades recreativas y culturales, o lo dejamos. Yo creo que en general estamos por lo que planteó Leti, me parece importante que no sé si están de acuerdo, que se incorpore eso, la inserción de acciones, ¿verdad? Desde la base educativa, no sé cómo expresarlo. Estos son efectos. ¿Son efectos? Yo creo que lo que comentó ella es causa, y me parece muy pertinente el que estamos como ciegos ante los niños y los jóvenes, no nos importa lo que tengan que hacer. Sí, sería como la primera del problema, sería lo primero que se desdoblaría, ¿no? O sea, que no hay... ponerlo abajo. Ajá, pero sí, sería causa, ¿no? Lo que dijo de la participación, eso sí me parece que va acá. Yo incluso diría que va desde la escasa valoración hacia arriba, antes del ambiente adverso, o sea que hay una poca, ¿cómo sería? Poca participación. Pero te estás refiriendo a la participación del público. Sí, a la participación de la sociedad. Aquello tendría que ser después del debilitamiento del sentido de pertenencia. Como no pertenezco, entonces no participo. Como no pertenezco, no participo, y como tengo prejuicios y estereotipos, pues lo mismo. Entonces tendría que ser consecuencia de aquello hacia arriba. Desánimo la participación. Sí, lo único que yo acoto aquí y decían dónde se pone es cómo los niños y adolescentes nos están diciendo no cuento, ¿no? Entonces estamos pidiendo que como adultos sí participemos y estemos teniendo que seamos ciudadanos, pues si no podemos llegar a ser ciudadanos para una vida y participar en la transformación para lograr una vida democrática si no empezamos a formarles. O sea, a los 18 no se convierte en Ajá. ciudadano. No, ya estás delincuente, ¿no? Ya estás delincuente o desertaste de la escuela. Entonces no hay vida democrática. ¿No? Consecuencia. Por eso tampoco podemos influir localmente para decir necesitamos más recursos para la cultura. Sean públicos o privados, necesitamos más porque esta sociedad ocupa esa parte para su desarrollo. Y es lo primero que recortan cuando hay... Entonces el efecto lo definimos como no hay vida democrática. ¿Cómo lo expresamos? Pues es que tiene que ver con una cuestión de ciudadanía, ¿no? O sea, la ciudadanía en un sentido genérico, entendida como no hay un verdadero compromiso con lo que sucede
tu comunidad. No hay una participación Públicos ciudadana infantiles. cabal. Públicos infantiles y juveniles no son considerados como ciudadanías. El Instituto de Cultura tiene un programa especial para niños, pobre o rico, como sea, pero lo tiene, le genera recursos a nivel federal. Hay un programa especial para la cultura infantil. O sea, para los niños hay muchas iniciativas y muchos programas insuficientes. O sea, me refiero a muchos y vemos el total de las políticas y de las iniciativas y los programas, a los niños se les da una buena parte, ¿no?, de lo que se hace. Pero yo insisto en que esto de tomarlos en cuenta debe de ir en causas más que en efectos, de escucharlos y de... Bueno, entonces pasamos al siguiente. ¿Están de acuerdo? Pues es como el huevo y la gallina, pues o sea, se lo vamos a poner ahí, pero también vamos a hacer causas. El asunto es que la no participación también la tenemos que... La no participación sí va a ir. Es más, deja tú la no Pero participación, la participación que si se presenta eventualmente es cada vez menor. Es decir, yo acudo una vez a la convocatoria que tal vez accidentalmente encontré, pero después de lo que veo ahí, después de lo que siento, después de lo que vivo, no me quedan ganas de volver. Pues es así como lo anunció Salvador, o sea, disminución de la participación, ese sí sería un efecto, ¿no? Fíjense, en la misma encuesta esta, bueno, estoy leyendo, madrugando y durmiendo mucho para esto. Disminución de una ciudadanía cultural por parte de los niños y los jóvenes. De la ciudadanía. O de la ciudadanía. Pues sí, digo, aquí De la para acotarlo en el tema de cultura, ¿no? No, fíjense, otro dato nomás chiquito, entre más grandes son el grupo de edad, menos participaron en la encuesta. O sea, realmente los que más participaron fueron de primaria entre 10 y 12 años. Pues claro, es cuando están tiendo toda la Los red. niños, o sea. Y ya los que están en secundaria, a nivel nacional, se fue para abajo la participación de los adolescentes. ¿Y no será un asunto de vocación también? Yo veo que, por ejemplo, ahora con el CEAR, como que quieren que todos los niños aprendan a la música, y está muy bien, pero en el caso mío, por ejemplo, mi papá quería que fuera ingeniero, quería que estudiara una carrera muy... Y eso yo no lo quería, pues, y me imagino que si uno lee biografías, muchos grandes artistas, el papá o la mamá o las familias querían que fueran otra cosa, ¿no? Ahí está Clemente Orozco, ¿no?, que se quemó la mano. Exacto. Y sucede esto, pues que ahora dicen, no, pues todos tienen que estudiar esto, todos tienen que ser artistas, y a lo mejor muchos niños quieren ser otra cosa, ¿no? Deportistas, ingenieros, lo que sea, ¿no? Y sucede esto, que he conocido niños que son formidables pintores de niños, y ya crecieron, se les murió el papá o algo, y acaban siendo nada que ver con aquel niño que parecía que iba a ser un Van Gogh o algo, o otra cosa, ¿no? Entonces, como que es una cuestión también de la vocación personal, no nada más de lo que los familiares o las escuelas quieren encauzar, ¿no? Debe de ser esto, debe llegar a ser un... Lo típico es el papá, que es la figura muchas veces que sobre todo con el hijo, ¿no? Quiere que sea lo mismo siempre que fue el papá, o tienes que aprender soldadura, tienes que hacer una serie de cosas que están bien, pues, pero no, siempre hay una independencia en el espíritu, en la forma de ser de cada individuo, que no tiene que ver con sus antecesores, ¿no? Pues la cosa es que tengan la posibilidad. Esa es la clave, que a veces no hay ni siquiera la posibilidad. O sea, por ejemplo, a mi hijo ya no le gusta el fútbol porque fue un mes a fútbol. O sea, 2 balonazos en la cara, no me gusta el fútbol. Bueno, pero ya fue, ya estuvo en entrenamiento, su papá casi se suicida, ya tenía taquetes de mar. No le gusta el fútbol, pero ya fue. Entonces, ahora quiere estudiar tuba de 5 años. No puede estudiar tuba, ¿verdad? Tiene que no la puede, no la puede, pero no hay tubitas. En todas las escuelas hay un instrumento que ya me dijeron. Bueno, pero quiero decir, en todas las escuelas los niños tienen la posibilidad de experimentar con varios deportes, ¿no? Por lo menos fútbol, básquetbol, béisbol, atletismo. Y ellos lo experimentan, y sí, la mayoría
no le interesa para carrera o ajá, y no tienen esa misma posibilidad con las cuestiones artísticas. O sea, él jamás en su escuela le van a ofrecer una clase de ballet, porque el niño primero. Como Billy Elliot. Lo de música, pues en alguna, o sea, la cosa es que no queremos que todos sean artistas, pero sí queremos que todos puedan tener la posibilidad de encontrarse alguna vez con un instrumento, alguna vez con la danza, o con el canto, con la música. Hay que hacer revisiones, por ejemplo, de formatos como en Estados Unidos, que todas las escuelas primarias y secundarias tienen sus bandas y forma parte de la currícula, y luego estas bandas hacen torneos interbandas y se van seleccionando los mejores, hacen competencias entre ellos, y luego de ahí se van seleccionando a los que tienen mejores habilidades y se van a los centros especializados. Quizás el tema de la música es el mejor ejemplo, ¿verdad?, que nos ilustra cómo la inserción de las disciplinas artísticas, pero fomentadas desde una currícula integrada, ¿verdad?, va generando estos acercamientos, esta formación de públicos, estas ciudadanías de las cuales estamos hablando. Y todos de manera indiscriminada en algún momento tuvieron algún contacto con algún instrumento. Malo bien, pero por ejemplo, lo socializan en los famosos desfiles de las comunidades, hacen inversiones importantes en los vestuarios, se exponen a la comunidad. Y lo que a nosotros nos ocurre aquí en México es que cuando mucho lo que ocurre es el desfile, pero sin hacer nada, nada más generar, está como acotada a la parte deportiva. ¿Sí? Se hacen ciertas rutinas deportivas, se muestran frente a la comunidad y ahí quedó. Y se hacen inversiones muy importantes. Se los comento porque yo hice un estudio por ahí donde cuánto invertía un estudiante de secundaria y de primaria en lo que era la fiesta para ellos. Y para ellos la fiesta era la fiesta cívica. Y ahí le metían todos los recursos posibles, ¿verdad? Pero era un evento anualizado, no formaba parte de una rutina, ensayaban un mes antes de la fiesta y se volvía a perder, era cíclico. De lo que estamos hablando es que no está integrado en esa cotidianidad escolar, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que es muy importante que se vea la parte artística y cultural integrada de manera cotidiana y no dedicada exclusivamente a la fiesta o al acontecimiento o al evento. Al niño se le enseña a bailar por el Día de las Madres, nada más, pero no se le enseña a bailar como parte de una formación integral y donde se va a exponer y donde va a socializar sus conocimientos, ¿verdad? Entonces, esas percepciones distorsionadas de la cultura y del arte como un accesorio, como algo extra y no como algo esencial en el desarrollo humano. Tú acabas de voy a comentar nomás. Yo estoy consciente que vivo en Baja California y que vivo en Mexicali. Punto más noroccidental, bueno, Tijuana, quizás, no lo hay en América Latina, si vemos el mapa de América. Y yo he tenido oportunidad de trabajar en el gobierno del Estado de México, de Querétaro, y en el DF a nivel federal con muchos estados. Pero esta es mi tierra. Y yo digo, si es que tú estás comentando sobre las bandas escolares en Estados Unidos, yo lo veo desde que soy niña. ¿Por qué nuestros gobiernos locales no han podido generar algo similar en la educación básica? ¿No? O sea, hemos ido mermándole a la educación básica contenidos y elementos que pudieran hacer que nuestros niños de educación básica ahorita tuvieran una formación más amplia. Quizás el centralismo, ¿no? Quizás esta falta de democratización, pero también tenemos 24 años con la alternancia en el poder. Y no cambiaron las cosas, me refiero en ese sentido. Posiblemente hemos tenido mejoras en muchas cosas, hay que reconocerlo, Baja California ha progresado, pero en este elemento
de una mejor y mayor cultura, y hablo aquí localmente para Mexicali, no hemos ido trabajando o progresando gradualmente en esos términos. Y yo digo porque hay cosas que podríamos haber copiado y entendido muy bien que eran valiosas allá, porque hemos vivido todo el tiempo aquí y no las hemos integrado. Recuerdo un libro que leí, porque los sueldos son insuficientes. O sea, aunque se diga que hay empleo, los sueldos son insuficientes, por eso hay que tener 2 chambas o 3, ¿no? Y 3 porque ese es el mundo, el del trabajo, y la alternativa, la borrachera, ¿no? Y con la borrachera, pues el alcohol y otros temas. Yo pienso que no tenemos que ser tan particularistas, ¿no? La verdad es que yo lo veo como un problema nacional. Okay. O sea, yo me he tocado irme de gira con compañías de teatro, de danza, igual a distintas cosas por todo el país. O sea, incluso yo siempre he sostenido que per cápita tenemos más público aquí. O sea, ¿En serio? Yo voy a ver una danza aquí y hay 50 personas, bueno, son 50 personas de 1 millón. Si voy al DF y hay 50 personas, son 50 personas de 20 millones. Okay. Pues desde ese punto de vista, es como si en el DF hubiera pues casi 1000. Realmente es un problema nacional. O sea, generalmente sí estamos muy influidos por este discurso, incluso vasconcelista, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo de la carne asada y la cultura y todo esto, pero la verdad es que es nacional. O sea, el problema es nacional, a donde vayamos, digo, llámese en Aguascalientes, el único evento relevante es la Feria de San Marcos. Si tú vas a cualquier otra cosa que sea teatro, danza, etcétera, etcétera, pues está muerto. Zacatecas, o sea, toda esta parte, digamos, del... ¿cómo le llamamos? Pues esta parte, digamos, del centro, el interior del país, pues está muerta la cultura. O sea, realmente estamos mucho mejor aquí. Mucho mejor aquí, pero un primer punto sería reconocerlo, ¿no? Oye, Ungay, pero ¿no tendrá que ver también con que las ofertas culturales le cuestan a la gente? O sea, y que hay que pagar. En todas partes cuestan. ¿Es eso? ¿Sí? Sí, en todas partes cuestan. Incluso aquí son más baratas, digo, tenemos aquí cosas de 30 pesos, de 50 pesos, claro. También tenemos espectáculos de 150 pesos que pues, son irreales, ¿no? O sea, bueno, y que pues, son los de base y todos los únicos que se llenan, pero la verdad yo lo veo como un problema nacional y que habría que reconocer que sí tenemos público y mercado, pero no hemos estado como cayendo en cuenta de eso. Obviamente es un público y un mercado que debería mejorar muchísimo, pero incluso, no sé, las cosas que Selene no me deja mentir, o sea, se dicen aquí cosas de los, no, lo de los zombies o todo lo de cosplay y eso, o sea, vas a una fiesta, a la Machine Ground de cosplay y hay 350 niños en un lugar de 1 millón de habitantes. Entonces es como si en el DF tuviéramos una cosa de 2 millones, ¿no? Entonces habría que reconocer esa idea per cápita que somos un pueblito chiquito, eso sí. Proporcional. Somos un pueblito chiquito, pero eso no implica que proporcionalmente o per cápita no tengamos consumo, ¿no? Bueno, y la otra es que sí se han hecho esfuerzos, ¿no? Se pilotó del programa de iniciación artística en escuelas primarias que duró los 6 años, ¿no? La administración anterior. Ajá. Y bueno, lo que cuesta es un problema. Y luego los recursos humanos, ¿quiénes son los maestros que van a estar en todas las escuelas primarias de Mexicali? ¿Cuántos necesitamos? Tantos, no tenemos tantos. Ah, bueno, entonces el SEAR. ¿Qué vamos a hacer con el SEAR? Bueno, formar recursos humanos para que puedan sacar adelante esto. El SEAR sí es un problema, por ejemplo. Sí. O sea, en esa perspectiva que comenta Erika, ¿no? O sea, exactamente, no tenemos ningún lugar de formación, tenemos un problema de docentes. No tenemos ningún lugar de formación de docentes. En cuanto al sentido, no solamente disciplinario, sino pedagógico. Por ejemplo, la Facultad de Artes está enfocada a ser profesionales, pero no está enfocada a ser docentes. Entonces, no tenemos ningún espacio en donde se formen docentes como tales, ¿no? Bellas Artes. Bellas Artes. Pues sí, pero bueno. Bellas Artes, pero con un... Está solo y pero bueno, ahí no hay nada. Ahí hay que hacer un paréntesis, porque tampoco son especialistas, pero yo creo que lo que falta también es la especialización. Si tú quieres, por ejemplo, un maestro que dé buenas educación artística, pues sí, voy a apreciar muy bien el arte, pero no voy a poder desarrollarlo. Entonces yo creo que también falta eso, que sepas quién te va a preparar. Por ejemplo, si yo quiero ser un turista, por ejemplo, un excelente, para poder salir por ejemplo, a tocar con las mejores bandas o orquestas del mundo, pues tengo que tener el mejor maestro, y no me puede enseñar el maestro que viene de Lima, por ejemplo, o tampoco a lo mejor incluso el que viene de la Facultad de Artes, tampoco. Son distintos niveles, ¿no? Sí, exacto, son muy distintos diferentes niveles, las ramas, pero sí, a mí sí me parece importante lo que está diciendo Luis, que no tenemos que estar como repitiendo un discurso sin tomar en cuenta lo que ya se ha avanzado, ¿no? Yo creo que más bien la falta de continuidad y tener como las cartas sobre la mesa, ¿no? Esto ya se hizo, con estos resultados se detectó que el problema era tal, administración siguiente como que eso no pasó, y entonces lo que se dejó, estas son como las grandes tareas para los que siguen, o
se archivaron, se guardaron y empiezan de nuevo a reflexionar sobre cómo es, o sea. Recordemos que en el inicio de las sesiones hablábamos de los retos y uno de los retos era la falta de investigación en este tema. Y me parece que la falta de memoria o la repetición y reproducción del mismo discurso tiene su origen precisamente en la falta de documentación de todas estas experiencias, en la falta de sistematización. Entonces nuestros referentes son muy escurridizos. Cada vez que hay una administración hay reinterpretación de lo ocurrido, pero no lo tenemos en un documento. Es decir, a mí me llama mucho la atención cómo hay planes sectoriales de vivienda, planes sectoriales de infraestructura, planes sectoriales de energía, pero un plan sectorial de cultura y recreación, bueno. Este ha existido mucho, pero o sea, no hay un solo diagnóstico que haya generado política pública. Efectivamente. Más bien, ahí sí me atrevería a decir que no hay uno solo en la historia de Baja California, porque o sea, lo hemos buscado, lo hemos propuesto, y entonces todos, lo que decíamos desde la primera vez, todos nos sentamos en la silla a hacer lo que se nos ocurre, yo también, todos. ¿Por qué? Porque no tenemos un referente claro, ¿no? O sea, no tenemos un referente claro de qué ha pasado, qué está pasando, qué tenemos, qué no tenemos. Y las interacciones se empiezan a convertir en aisladas, los artistas no generan esas sinergias. No podemos generar sinergias porque está cada quien tirándole para diferentes puntos, ¿verdad? Repitiendo generalmente ofertas, disputándose los públicos, duplicando los recursos, generando agendas empalmadas. Pero para insistir, como cada grado, me importa decirlo cada sección para que quede grabado siempre. Y tiene que ver con lo que dice el compañero. También esta idea de reconocer, digamos, la distribución de funciones, ¿no? O sea, si tú quieres ser el mejor turista del mundo, bueno, primero como niño, necesitas alguien que te diga que existe la tuba, ¿no? Después tal vez al siguiente paso sería alguien que te enseñe a usar la tuba, digamos, como un artefacto. Y después ya viene esta parte de la profesionalización. Pero en ese sentido, tanto los municipios como el gobierno del estado, como la universidad, tendrían que tener una distribución de competencias, en lugar de estar haciendo todos lo mismo. O sea, todos hacemos cursos culturales de iniciación. Competimos por un mismo mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Después está la parte de la profesionalización y prácticamente nadie más que la Facultad de Artes se dedica a la especialización. Pero habría que hacerlo patente, o sea, que cada quien se dedique a una parte de la parcela pensando en una cuestión integral, exactamente, crear sinergias y que trasciendan más allá de la cuestión de partido, de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, crear estructuras realmente, ¿no? Que no lo hemos hecho. Ok, ahí tenemos generar sinergias, estructuras. ¿Esta es disminución del pari o de la fiesta? De la pari. De la participación. Es que estaban entre participación. Vamos volviendo y concentrándonos en esto. Participación ciudadana. De los niños y jóvenes, ¿no? De que particularmente de los niños y jóvenes. Yo diría de los jóvenes, porque los niños son muy participativos. Yo que me quedaría con la participación ciudadana porque los niños están en formación de ser ciudadanos. Y los adultos no nos rifamos muy bien en ese tema. ¿Les parece bien que otro efecto sea redactado en los términos de la falta de sinergias y de estructura? ¿Pero sería causa o efecto? No tenemos nada de coordinación. Pues es como que no hay diagnóstico, memoria ni conciencia, no hay sinergia, ¿no? Algo así. Así es. Estamos en efectos ahorita. Sí, como efecto de la falta de sinergia. Pero ¿de dónde lo derivamos? Yo creo que ¿No será causa? A ver. De la escasa valoración. No se le podemos bajar tanto a ver qué hay abajo. ¿Causa o efecto? Prejuicio de parte de, yo creo de que la sociedad. De la sociedad sí. general. Sí, yo creo que lo anotamos aparte como una causa. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, por último nos queda promoción y difusión de la oferta cultural para públicos no especializados.
¿Están de acuerdo? Pues sí, no sé si quieren agregar lo recreativo, pero lo recreativo por lo general sí tiene suficiente promoción. Que de hecho sea de paso este domingo me tocó ya presenciar lo de los zombies y está fantástico. ¿A dónde fuiste? Aquí fue de aquí partieron de Vicerrectoría. Ah, sí, vi en Facebook fotografías. Muy impresionante. Muy impresionante y una convivencia interesantísima entre padres de familia, niños, jóvenes. Muy bien. ¿Cómo cuánta gente va a eso? ¿Cuántos Pues hoy disminuyó, fueron 150, de 400 que fue el primera. También fue muy fuerte, ¿no? Porque por el ventarrón, no sé. Estaba haciendo mucho frío. Es otra cosa también aquí, usos y costumbres relacionadas al clima. clima. Sí. ¿Por qué no tenemos plaza como en el centro, en el sur del país, en Zócalo? Pues porque lo vas a usar 2 días al año, por eso. Se llena de tierra. ¿Cómo no? Tenemos Plaza Cachanilla con su centro. Plaza Centenario. Sí, bueno, pero el Plaza de la Comida es exactamente igual. Pues hay que tomar el centro cívico. O sea, nuestra catedral da a la calle, ¿no? Tiene una banquetita. Ahí en los callejones nos protegemos de todo. Corresponde a otra época de la construcción, ¿no? No es la colonia. Nos pasamos a los efectos, perdón, a las causas. Eso está menos acabado, ¿verdad? Y ese es... el primer desdoblamiento tenía que ver con esta cuestión de la educación, ¿no? Que mencionamos hace rato. Así es. Que no haya, bueno, no sé ahí cómo lo podemos enunciar, pero falta de integración. Falta de integración, no sé si quieres poner también la parte de la currícula o integración en la currícula del arte, en la currícula del arte y la reflexión social. Sería de la educación artística, ¿no? Sería la educación artística. ¿No hay lo del diagnóstico también? ¿Perdón? ¿Lo del diagnóstico no está aquí en causa? Sí. Pero luego también esta educación artística, bueno, yo en lo particular tengo como un problema con ese término porque es como, al menos la parte, digamos, de los maestros, los sindicatos, todos entienden la educación artística como... Dibuja botellas. Como las horas de compra, ¿no? Son como las horas de trabajo por compra. Hacer bolitas de papel de China, ¿no? Bueno, en secundaria. Bueno, entonces yo creo que eso, no sé si sean 2 temas. Por una parte, es falta de integración de la educación artística, la educación básica, que incluye desde el escolar hasta la secundaria, pero la otra, la formación de profesores, o sea, de los profesores ahora sí que en el arte, ¿no? En la educación artística. En secundaria sí hay un programa de educación artística bastante respetable, que no lo implementen los profes. Es como revisión de la currícula, ¿no? La revisión de los contenidos. Pero yo los he visto y los de secundaria están bien padres. Pero sabes que Luis, también a veces los contenidos también, el problema es quién interpreta los contenidos, ¿no? Eso es lo que iba. Es la parte fría. Yo creo que podría ser así, o sea, como dice Luis, revisión de los contenidos y luego una flechita que vaya pegada a la parte de, no sé si, formación de recursos humanos o capacitación. ¿Cómo le explicas al mundo que la misma maestra puede dar matemáticas, geografía, español y no puede dar artes? O sea, ¿cómo le explicas eso al mundo? Ese es un poco el problema. Entonces la misma maestra da todo, pero en artes es donde ella... Pero hay cursos de capacitación, así como hay cursos aquí en la UPN sobre especialización en matemáticas, especialización en español. Pero es que no lo hacen. Lo que está pasando en las escuelas privadas es que con que hables inglés, ya las haces. Pero que voy a dar un investiga, mamacita. Ahí están los libros. Ajá, se fue chava, pero ahora los licenciados en arte se están convirtiendo en eso, en maestros de educación artística de las preescolar, o secundaria. Esa es también la causa del turismo, ¿no? Es porque surge una carrera en la cual en el campo laboral, pues lo que falta, y de hecho es una necesidad, que te conviertas en maestro para que puedas propiciar. Una cosa, sobrevivir, y otra es también propiciar y compartir lo que traes. Es también, yo creo que por parte es una necesidad, pero también es una obligación de muchos, es un compromiso, porque
Si no, ¿dónde se queda todo lo que uno trae? Pues? Yo creo que en la parte de secundaria ya está trabajado bastante bien, ¿no? Que tendría este problema de la implementación, pero en secundaria, perdón, en primaria hay un hueco y en media superior también hay un hueco, porque ya, todo eso ya no es obligatorio. Se sacó de la currícula toda la formación que en mi generación, en los primeros 2 semestres tenías que llevar una actividad paraescolar y estaban las culturales de forma obligatoria, y ahora ya no es obligatoria, por lo tanto ya no hay horas docentes que se paguen. Aquí nunca existió la prepa por áreas. Nunca. Bueno, aquí ya existe ¿La prepa por qué? Por áreas. ¿Cómo? Asignaturas. No, como por áreas, había gente que estudiaba el área de químico. Como como las vocacionales. Pero no existe el área 6 entonces, ¿o qué? No, la de humanidades eso no existe. Las 5 de humanidades y las 6 de la artística. Yo tomé el área 6, por ejemplo. Llevas ahí estética, filosofía del arte, la prepa. No, aquí es administración, contabilidad, ingeniería, ¿no? Laboratorista químico y electrónica. La más artística era comunicación, creo, o algo así. Ajá, esa era la. Se podía hacer también. O sea, como agregar esa área, ¿no? En media superior no hay nada, así para todos no hay nada. Y en primaria no estoy tan segura, no desconozco. Pero ¿A qué te refieres en primaria? Que se haya para tener información que haya, que esté integrada la currícula de los niños, la formación artística. No, de hecho, en la nueva reforma de primarias está integrada para hacerla por parte del maestro, lo que en realidad no es posible. Hay 2 cosas. Surge el proyecto de escuelas de tiempo completo, que sí deberían ser todas, no debería ser un proyecto del siglo XXI, ¿no? Debimos empezar con eso desde el siglo pasado. Pero bueno, tenemos jornadas de trabajo de 4 horas diarias, aunque les pagan 4:30 a los profesores, pero apenas a las 12 salen para ir a su doble plaza a la 1 de la tarde. Entonces el arte está metido como un tema transversal, pero en realidad no tienen tiempo para trabajar esto, ¿no? Sí, en el español, las matemáticas, en las geografías sería fabuloso, los niños aprenderían más geografía, más matemáticas, si de veras pudiéramos meter el arte, pero los maestros no tienen las habilidades para eso, no han sido formados para eso. Entonces todos están coincidiendo que hay una falta de capacitación y de preparación en los recursos humanos. Por un lado. Pero también hay que poderlo de revisar los contenidos. Porque y por el otro está la laguna de tanto la media superior como en primaria. Contenidos y recursos humanos son los que tenemos que plasmar. Contenidos y capacitación. Así es. A ver, lo derivamos. Yo me retiro, una disculpa, se queda Roberto. Me da mucho gusto venir, de verdad me levanto los martes con muchas ganas de estar aquí lamentando cuando no puedo venir, pero estoy aprendiendo muchas cosas. Gracias. Entonces yo creo que de ahí de la del centro saldría, ¿no? ¿Les parece? En la falta de integración de educación artística en educación básica y en la media superior, ¿no? Y luego de ahí derivamos la falta de capacitación y la falta de currículum. ¿Sí? Insuficientes recursos humanos. Pues también aquí aplica los niveles, o sea, ¿qué queremos? O sea, ¿qué queremos para qué le damos educación artística al niño de primaria? ¿Para qué se la damos en secundaria? ¿Y para qué se la damos en de prepa? Responde también como a distintas cuestiones, ¿no? O sea, en primaria queremos lo mismo para todos. Queremos formación de públicos, sensibilización. Y como van creciendo, bueno, ya vas como detectando el que sí puede ser el mejor músico, el mejor bailarín. Vas detectando recursos humanos con capacidades. Como sucede también en las otras áreas, ¿no? O sea, se va perfilando el que va a ser químico, el que va a ser biólogo, pero en primaria sí queremos lo mismo para todos. Entonces hay que diferenciar, no sé, la parte de básica y media superior. Sí, es total, es un mundo aparte, claro. Entonces, ejemplo, falta de integración de la educación artística en educación. Y luego abajo le pones en educación, o sea, como replicamos las dos ramitas, ¿no? Nada más que a una le ponemos básica y a la otra le ponemos media superior. Ajá, abres, Alicia, 2 cuadritos, uno que sea en educación básica y otro cuadrito, educación media superior, y ya le ponemos exactamente qué. O incluso ya ponerle qué, nada más ponerle el apellido de educación básica. Por ejemplo, revisión de currícula en educación básica, para fomentar la formación de públicos. Sensibilización. O sensibilización, ¿no? Y luego en el otro le ponemos. Ok, fomentar, ahí mismo, educación básica.
Pero estamos adentro. Bueno, pero estamos en causas, ¿sí, cierto? nosotros ya estamos poniendo que ¿Qué hay que hacer para solucionar eso. No, pero se puede redactar como causa. O sea. Ahora, ¿no tienen duda de la causa generadora original? Es que ya la discutimos. Sí, ¿para qué no vienes a la puedes la acabamos de reestructurar. No, está bien, si ya quedó, ya quedó. No, a ver. O sea, realmente hay una escasa valoración. O sea, yo tengo mis dudas. Digo, vamos a cualquier consultorio médico y está lleno de cuadros. Vamos a las casas de los médicos y tienen murales de Corban en su sala. O sea, hay una escasa valoración. Los médicos son punto y aparte. No, pero también existen los abogados que van, por ejemplo, yo me he tocado ver eso, que van a una librería, dice la mesa de enciclopedia y esta, aunque esté repetida, lo que pasa es que ocupo llenar una pared, de los colores. Sí, ocupo llenar una pared para que se decora con libros. Lo que pasa es que en todo caso se llama valoración, bueno, del arte, pero de la cultura. O sea, sí hay como el concepto de cultura que estamos manejando en esa celebración no es como peligroso. Ay, lo que pasa es que se asumió el término general, cultura, como un envolvente. Tenemos que hacer un enunciado del problema lo suficientemente expansivo y globalizador. Y de ahí se van a ir desprendiendo las particularidades. Originalmente estaba como oferta cultural o recreativa de bajo o nulo impacto. Y luego, bueno, hubo una discusión y derivó en esto. Que parte, que nuestro problema esencial es que no se valora con suficiencia las expresiones culturales. O sea, la escasa valoración, la original era una escasa valoración del arte como un elemento esencial para el desarrollo humano. Ejemplo de la valoración. ¿Cómo se llama esta cosa que acaba de pasar en todo el estado? La Dama de Negro. O sea, podemos decir que es una porquería, que es una cosa de Televisa, no sé qué, se acabaron los boletos en 15 minutos. Entonces, hay escasa valoración. O sea, y costaban, creo que, casi 400. Casi 400 el boleto. Pero mira, es como elemento. Bueno, pero te estás poniendo un ejemplo mediático para empezar, que trae todo un esfuerzo publicitario a nivel nacional, y estamos hablando de las ofertas locales, de los esfuerzos que se hace de manera grupal, las asociaciones civiles. O sea, realmente están haciendo un esfuerzo y no les están valorando con suficiencia. Es que a lo mejor ahí, por ejemplo, el caso ese también aplica en el sentido de que se valora como una actividad de esparcimiento, pero no, a lo mejor no se le juzga como elemento artístico. Más bien gana la parte de esparcimiento y social, que es como social. La parte social, pues, ¿no? Pero ¿cómo la ves ahí? Y luego el otro tema es probablemente, yo estoy de acuerdo con lo que planteaste en el principio, de que proporcionalmente sí hay público suficiente, pero por ejemplo, tú puedes ir a una exposición con el público, dices proporcionalmente, tuvo su público que lo aprecia, pero jamás va a invertir, no va a comprar la obra. Y no va a comprar la obra sencillamente porque no siente que ahí va a generar una inversión. Sí, está, digo. Sí, entonces no está valorando la obra. Pongo un ejemplo de lo de la casita. Sí. La esta que subasta, que no es subasta, ¿no? Exactamente. Vas a acabar fondos, ¿no? Ya te borrachas y te pasan a una sala donde hay cuadros de, pues así de Rivera, de Toledo y también de la Cuevas. De Cuevas y todo, ¿ok? 7,000, 6,000, después ves cuadros, y con todo respeto de mi amigo, Marco Manríquez, 50,000. Y Marco Manríquez vendió 3 de 50,000 en el mismo día, en ese momento. Y se compró no por Marco Manríquez, sino porque era 50,000. Claro, pero en ese sentido, por una gente que fue ahí, todos llevaban lana, o sea, no importa quién sea el autor, ahí eso, es el ejercicio del poder. Pero por obra de arte también, pues, ¿no? O sea, yo tengo en mi casa una obra de arte de 50,000 pesos. O sea, en ese sentido, ahí no hay valoración. Se socializa. Es el 1% del pero no es la obra de arte. Sí, se asegura. El mensaje ahí es, yo pude comprar esa obra. Y aseguradoras especializadas. Lo del arte es lo de menos, lo del artista es lo de menos. Es el ejercicio de poder. ¿Cómo me veo? Sí, muchas veces, digo, por ejemplo, en mi caso, me gusta alguna obra de arte, por ejemplo, en el CEAR hay algo de la muerte, luego entras y tienen como de una cara de un
oriental, así gordo, cachetón, no sé si la han visto, o es la exposición que está ahorita en SEA. El Ernesto Muñoz Acosta. Ajá, por ejemplo, a mí me gusta esa obra de arte, pero yo no sé cuánto cuesta, no sé cómo funciona, pues muchas veces... Esa obra está donada al patrimonio artístico, no se ve. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Que muchas veces hay exposiciones, pero la gente no sabe, y hay gente que quiere comprar, hay gente que le interesa, hay empresas, Sabritas, Bimbo, que les gustaría en sus oficinas los gerentes tener obras de arte, pero muchas veces no saben con quién, ni cómo, ni quién es el artista. Ellos lo que quieren es tener una obra de arte cara en su oficina, pero muchas veces por la promoción o muchas veces el desconocimiento no saben con quién se tienen que acercar para hacer esa transacción. Entonces no sabes la causa es falta de promoción o falta de dinero para la promoción. Así es, sí, muchas veces pero no hay una mercadotecnia. Es que eso está arriba en los efectos, ¿no? Entonces, pero eso es como, perdón, pero es que eso precisamente se le da, o sea, a lo que se le está dando valor es al hecho de tener una pieza de arte que es cara. Por eso, fíjense lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que hay una escasa valoración de la cultura y la recreación por parte de la sociedad y que eso deriva en que no haya, por ejemplo, suficientes fondos, ¿no? Que lo teníamos ahorita en efectos. Entonces, habría que ver si, o sea, esta es una cuestión del huevo o la gallina. Habrá que ver si no realmente la falta de dinero y políticas públicas instrumentadas para la difusión de la cultura y el arte no ha derivado en una escasa valoración de la cultura y la recreación por parte de la sociedad. O sea, realmente es una decisión importante. O sea, hay que ver qué es lo que provoca qué. Digo, estamos tratando como de enlazar, ¿no? Lo mismo que pasó con oferta cultural de bajo no impacto. O sea, decíamos, bueno, hay una oferta cultural de no impacto, que es lo que genera que no se valore el arte. Y tiene que ver con el papel que tengamos en la mente del gobierno y del ciudadano. O sea, por un lado estamos diciendo que al ciudadano no le importa nada, que no le importa la cultura y por eso el gobierno no lo invierte. Y por otro lado estamos diciendo que, dado que el gobierno no lo ha invertido suficiente, al ciudadano no le importa. Tiene que ver con en dónde estemos ubicando eso es importante. Así es, ¿no? O sea, al final es un círculo. Por otra parte, yo siento que la cultura la tenemos que ver como negocio también o como empresa. ¿Sí? Muchas veces pensamos como comunidad que un artista tiene que ser pobre, que un artista o una persona que desarrolle obras o que desarrolle cultura tiene que apenas sobrevivir, pero siempre no vemos a un artista viviendo en San Pedro o un artista trayendo un carro del año, y eso mismo es por los mismos artistas que se han vendido de esa manera para con la comunidad. Bueno, yo quería comentar de mi experiencia que no necesariamente la gente que está en la cultura, que ha administrado la cultura, ya sea en el PAN o en el PRI, digamos, les interesa adquirir obra de arte. Por ejemplo, muchos de los principales coleccionistas son gente, por ejemplo, Juan Tapia en su momento fue de los primeros en tener una galería y promover la obra de los pintores pioneros de aquí, de Benavides, Ruth, Coronado, toda esta pléyade, ¿no? Y ahorita yo conozco a Alonso Elías, creo que es el principal coleccionista de arte, no nada más de Baja California, ¿no? Y es un cuate que se dedica a pasar pacas de alfalfa. Ese es su negocio y le va muy bien y tiene años. A mí me ha pedido un dibujo de La Rumorosa porque pasa mucho con sus camiones por La Rumorosa. Y por otra parte he conocido directores del instituto, gente que a veces hacen exposiciones y lo que tienen en su oficina son cuadros de sus rompecabezas, ¿no? Por decir a Manuel, bueno, ya no quiero decir nombres, pero son gente que, digo, ahorita anda vendiendo camisas, ¿no? Pero el gran problema también es que se hacen exposiciones, los artistas participan, en realidad no cobran por hacerlo, los únicos que cobran son los que están dentro y los que son sindicalizados y los que siempre hacen los trabajos muchas veces porque ya es una inercia de hacerlos de tal manera, muchas veces con museografías descuidadas, en fin, ¿no? Pero se hacen las cosas así y nadie vende nada, y yo lo he dicho, pues, y en realidad todos están como poniendo su trabajo porque quieren darse a conocer, ¿no? Y eso es lo que más los motiva, ¿no? Que los vean y eso, pero en realidad la gente del gobierno, ya ni siquiera la iniciativa privada son los que pueden estar interesados en coleccionar. Varias cosas que no están explícitas, que comprendemos cómo llegamos a eso,
después de la discusión los que estamos aquí, pero a lo mejor convendría revisarlo y hacer una propuesta. Sí, hay, pero ya hasta ahorita tenemos 3 propuestas. La primera, de la que se derivó, que es enunciado desde una oferta cultural insuficiente. La segunda, que es la escasa valoración. Y la tercera, que es la falta de políticas públicas. Son digamos, 3 formas de aproximarse a la definición del problema, ¿verdad? Para sintetizar, en el caso de la oferta, la crítica era que se veía como alguien que daba y alguien que recibía, y la sociedad de manera pasiva. En esta segunda se expresó que era más apropiada porque involucraba, ¿verdad?, todo un proceso. Y en esta tercera estoy entendiendo que la falta de políticas públicas está basándose en la idea de que la cultura debe de ser impulsada, ¿verdad?, por el gobierno, ¿verdad? Que es como la primera. Ajá. Entonces, Yo de manera particular creo que debe de ser impulsada también por la sociedad civil, ¿verdad?, que no nada más es el gobierno el que está empujando, ¿verdad?, sino que debe de ser más saludable en términos de peso, ¿verdad? Efectivamente el gobierno tiene la lana. Un ejemplo, Eficine y Efiteatro. Estímulos fiscales en la ley del impuesto sobre la renta, en donde si tú inviertes en cine, se te deduce al 100%. Entonces yo, cineasta, voy con el señor Telnor, que de todas maneras va a tener que pagar el dieto y todo, y le digo, bueno, en lugar de dárselos a ellos, dámelo a mí. Y entonces el gobierno lo certifica, le deduce el 100% y además le pone un sello de empresa socialmente responsable. Ese es como el efecto de la política pública, ¿no? O sea, ¿cómo hacerle para que la gente invierta su dinero en esto? Pero si, digo, finalmente es una postura muy liberal. Si no hay un estímulo, no hay. Bueno, no sé, pues ese es un aspecto, o sea, pero luego, ¿y de dónde va a salir el cineasta? Yo creo que es ¿o qué clase de proyecto? El planteamiento, cualquier planteamiento. Bueno, hay una agencia de Conaculta que lo revisa. Por eso, pues, pero tienes que generarla, sí, la política pública, pero también la parte creativa. ¿Qué les parece si hacemos esto? Si planteamos por correo las 3 opciones para que se exprese todo el mundo y definamos. A mí en lo personal me parece que las 3 aproximan el problema desde diferentes ángulos. Y la clave está en que la definición del problema debe de ser lo más expansivo posible. Es decir, que nuestro criterio para seleccionar, ¿verdad?, cuál es la definición más pertinente es que sea más duradero en el tiempo. O sea, recuerden, este proyecto es a 50 años, ¿verdad?, que tenga esa fuerza, ¿verdad?, esa mirada, ¿verdad?, pero también hacia atrás. ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Sí? Y en segundo término, que la expresión que elijamos, ¿verdad?, nos permita derivar la mayoría de los problemas, ¿verdad?, para poder ser muy envolventes en todo lo que es cultura y recreación. Yo creo, Gina, que, bueno, yo pondría, no es una condición ni mucho menos, pero yo diría que si es necesario que estos 3 elementos estén en el árbol, independientemente de... encima de los 3, es lo que está, debe haber alguno encima de los 3. Ajá, exacto. Y la clave es que eso lo vamos a tener claro hasta que esté terminado, es que no caigamos, va a ser imposible o muy difícil, pero que no caigamos en este círculo, pues, sino que realmente, un poco lo que decía Luis, pues que no terminemos explicando a través de esta causa un efecto que está acá arriba y que nos regresa al mismo punto, sino que tenga una lógica el árbol, ¿no? Y eso solamente lo vamos a lograr hasta que ya lo tengamos terminado. Entonces seguramente cuando esté terminado, otra vez vamos a entrar en esta discusión y vamos a decir si no estamos dándole vueltas a cada uno. Sí, de hecho yo pregunté en términos metodológicos, es que el enunciado tiene que ser así tan sencillo, pero entre más corto y sencillo es mejor, porque se va a ir desdoblando, se van a ir haciendo las especificaciones. Luego déjenles explico para que veamos un poquito más para enfrente. Cuando se integran las causas y los efectos, después se redacta en términos de objetivos, ¿sí? Y es ahí donde empezamos nuevamente a priorizar, ¿verdad?, a ir generando un orden de las cosas. Ahí podemos hacer correcciones también.
A mí en lo personal me gustaría que pudiera quedar en un enunciado los tres, y ahí está nuestra habilidad para poderlo redactar, que incorpore todo, ¿verdad? O sea, el proceso de oferta, el proceso de política pública y el de valoración. Porque son tres componentes importantísimos. O sea, que prefieren uno que esté arriba de todo. Sí, seguro hay uno arriba de todos. Exactamente. Entonces, ¿qué les parece si nos dejamos de tarea eso? Sí. Les mando una síntesis, los tres enunciados, ¿verdad? Y efectivamente poner uno que envuelva a todos. ¿Les parece bien? Nos parece muy bien. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? Sí, porque estamos ya definiendo, ¿no? Pero bueno, a mí me explicaron que así es, en otros subcomités también está ocurriendo lo mismo. Pues muchas gracias y ojalá que las siguientes sesiones sea tan nutrido como la del día de hoy. Les digo, es mi primera asistencia y pues espero apoyarlos ahí en lo poco que saben. Gracias. Muchas gracias. Eso, directamente con... No falten, por favor. Gracias por... Sí. No me lo... Fernando. Gracias. ¿Esta programa de quién es? De Lucy, se la guardo. Bueno, Gina, nada más para... me dijo que me iba a platicar lo de la propuesta de el business que tienen CRDI. Ah, sí, pero en esta semana me dice que van a ver apenas. Ya lo vamos a... Sí, las dos propuestas nos encantan. Pero esta semana me van a definir. Tengo reunión el jueves, ahí lo vamos a decir. Yo la tengo en la mañana. Te he hecho una llamadita como a media mañana. Lo que le iba a comentar es que ahí la propuesta se ve a lo mejor un poquito rígida, a lo mejor, no sé, pero es completamente flexible. Ok. Para que contemplen eso, y de hecho a nosotros sí nos gustaría participar.